Hola, mi nombre es Santiago Aceituno Medina, estudiante del módulo 16 de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, y en este video daré a conocer los elementos relevantes del informe final del proyecto terminal. El proyecto terminal Enseñanza de la derivada a través de situaciones didácticas de aprendizaje pretende iniciar, institucionalizar y aplicar el concepto de la derivada como razón de cambio. El eje disciplinar correspondiente es el 2, Didáctica y Tecnología para la Educación Matemática, con temática general referida al aprendizaje y enseñanza del cálculo diferencial e integral. El proyecto se desarrolló en una muestra de estudiantes de cuarto semestre matriculados en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 60, ubicado en el municipio de Suchiate, Chiapas, en México. El objetivo general del proyecto terminal obedece a la implementación de un taller que propicia el aprendizaje significativo en torno al concepto de la derivada, a partir de actividades diseñadas bajo el enfoque pedagógico de la teoría de las situaciones didácticas con énfasis en el uso del software. Los objetivos específicos están encaminados al diseño de actividades de aprendizaje situado que obedecen a las competencias establecidas en el perfil de egreso, el contexto estudiantil y la práctica social compartida, a la implementación de prácticas educativas que incluyan el uso eficiente de software de geometría didáctica con la finalidad de lograr un aprendizaje por adaptación a partir de la visualización de relaciones y la simulación, y al diseño de instrumentos de evaluación adecuados y diseñados bajo el enfoque formativo que manifiesten la progresión del aprendizaje. Ahora, a través del desarrollo del proyecto se pretende dar respuesta al planteamiento central siguiente: ¿cómo contribuye el diseño de actividades bajo el enfoque pedagógico de la teoría de las situaciones didácticas al aprendizaje del concepto de derivada como razón de cambio? La muestra es no probabilística, puesto que estuvo asignada por la subdirección académica del plantel. Estuvo conformada por 71 estudiantes pertenecientes a 4 grupos de cuarto semestre de especialidades técnicas diferentes y con edades de entre 16 y 18 años. La mayoría de los estudiantes provienen de un entorno rural, y en pantalla es posible observar la distribución por sexo y por especialidad. La dinámica educativa mostrada en el plantel en torno a la enseñanza del cálculo diferencial y más específicamente de su temática central, la derivada, ha estado situada en torno a un modelo tradicional pedagógico, en el cual se concibe al estudiante como un ente pasivo y al conocimiento como algo ya determinado por un sabedor exclusivo que es la teoría y o el docente. La práctica didáctica para la concreción del aprendizaje en torno a la conceptualización de la derivada ha manifestado el desarrollo de contenidos enfocados al precálculo, la noción de función y de límites. Es de observancia una constante desarticulación entre la realidad y los contenidos, de tal manera que estos últimos no logran significar el concepto de derivada ni logran aplicarlo a la solución de problemas realizables. Es notorio el alto índice de reprobación mantenido en la asignatura de cálculo diferencial. Por lo anterior, resulta necesaria la continua búsqueda e implementación de estrategias didácticas que posibiliten una mejor asimilación de conceptos básicos y su aplicación posterior. Con respecto al marco teórico, la teoría de las situaciones didácticas está sustentada en una concepción constructivista caracterizada, según su autor Guy Brusseau, 2007, de manera que el estudiante aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo hace la sociedad humana. La hipótesis central de este referente teórico insta en torno a la importancia de no considerar la enseñanza de las matemáticas de manera descontextualizada y aislada de un escenario determinado. Así, sostiene que el tratamiento didáctico de los conceptos matemáticos no puede ser puramente lógico-matemático, sino que debe considerarse dentro de una construcción social entre los elementos de una comunidad educativa. De la misma forma, se enfatiza en el uso de software como medio didáctico y en sus beneficios. El enfoque de investigación seleccionado fue el cuantitativo, puesto que se enfatizó en la recolección y el análisis de datos obtenidos a partir del diseño y aplicación de instrumentos.
El alcance de la investigación es netamente descriptiva, considerando la forma en cómo el uso de la teoría de las situaciones didácticas impacta en el aprendizaje del concepto de la derivada. El diseño es preexperimental, de estudio de caso único, en donde se desea probar el método de instrucción que ya ha sido definido. Y pues algo importante de considerar es la variable independiente, que en este caso es la estrategia didáctica basada en la teoría de las situaciones didácticas, mientras que la variable dependiente es la enseñanza misma del concepto de derivada. Desde la intervención didáctica se aplicó un pretest y una vez concluida esta, un posttest. Esto con la finalidad de determinar el efecto en el aprendizaje de los estudiantes. Las pruebas fueron resueltas de manera presencial a través de un cuestionario impreso proporcionado por el investigador, en este caso un servidor. Ambos instrumentos estuvieron conformados por 15 ítems de opción múltiple, donde solamente una de ellas era la opción correcta. El pretest permitió medir el nivel de conocimientos que poseen los sujetos de estudio antes de la intervención didáctica, mientras que a través del posttest se buscó medir los logros de los estudiantes una vez implementadas las actividades que fueron planificadas. En el desarrollo de la propuesta se ha establecido el análisis de situaciones didácticas de aprendizaje tomadas del contexto de los estudiantes, a través de los cuales se pretende iniciar, institucionalizar y aplicar el concepto de derivada como razón de cambio. La intervención tiene como formato pedagógico a la secuencia didáctica y se estructura en 4 momentos: para comenzar, para hacer, para reflexionar y para profundizar. Para cada momento se estimó una sesión con duración de 50 minutos, a excepción del momento 13, en el cual se consideró una duración de 2 sesiones de trabajo. Las actividades previstas en el diseño didáctico posibilitan el reconocimiento de la derivada como razón de cambio y como pendiente de la recta tangente. Como se ha mencionado, el uso de situaciones didácticas y de la tecnología en el aula juegan un papel preponderante. Para el efecto de análisis y considerando los resultados derivados de la aplicación de los instrumentos, fue posible categorizar el desempeño de los estudiantes atendiendo los siguientes niveles. Sobresaliente, cuando el número de aciertos obtenidos fue mayor o igual a 13. Destacado, el número de aciertos se ubicó entre 10 y menor o igual a 12. Satisfactorio, el resultado se ubicó entre los 7 y los 9 aciertos. Y no satisfactorio, el número de aciertos fue menor o igual a 6. Con base en ello fue posible determinar que en el pretest el desempeño global de los estudiantes se ubicó en el nivel no satisfactorio, al observarse que 57.7%, es decir, el equivalente a 41 estudiantes, obtuvo un número de aciertos menor o igual a 6. Los resultados mostrados apoyaron la idea de que la intervención a implementar fuera capaz de reforzar el concepto de derivada, la interpretación de la razón de cambio como un límite, el análisis y resolución de problemas que moldean razones de cambio para cuantificar la variación de fenómenos de diferentes contextos, así como la resolución gráfica y algebraica de las derivadas para el análisis de situaciones del ámbito inmediato de los estudiantes. Con relación a los resultados del posttest, se pudo concluir en que el desempeño general de la muestra se ubica en un nivel satisfactorio, esto al considerar que cerca del 46.5% de los estudiantes, un equivalente a 33, obtuvieron entre 7 y 9 aciertos como resultado total. Tras la implementación de las estrategias planificadas, se observó una notable evolución en el desempeño de los estudiantes, puesto que los resultados del posttest ubicaron al mayor porcentaje de estos en el nivel satisfactorio. La media del porcentaje de respuestas correctas del pretest se aproximó al 40.5%, mientras que del posttest fue del 66.5%. La mejora media de los estudiantes se visualizó a través de la diferencia entre estos porcentajes, es decir, fue próxima al 26%. Obsérvese que en el pretest la media de respuestas correctas fue de aproximadamente 6, mientras que del posttest se observó una mejora evidente llegando a aproximarse a 10 aciertos. Manifestándose una diferencia próxima a los 4 puntos. Estos valores fueron reforzados por la mediana y la moda. El valor de la desviación estándar permitió concluir en que la variación fue menor en el posttest. Analizando los valores de los rangos, se visualiza en el posttest una disminución en el recorrido de los elementos igual a 1 en comparación al rango de la prueba inicial. Tras la implementación de la intervención y con evidencia estadística suficiente, se concluye que los estudiantes lograron comprender el concepto de derivada, su correspondencia con el significado de rapidez instantánea de cambio, su significado geométrico como el valor de la pendiente de la recta tangente en un punto determinado
y la relación que guarda el signo de la primera derivada con la monotonía de la función. De la misma forma, se hace evidente que los sujetos de análisis lograron concretar la definición de la derivada como límite del cociente incremental y como pendiente de la tangente. El empleo eficiente de software, GeoGebra y gramática generó una interacción oportuna del estudiante con el objeto matemático, favoreciendo el acceso, involucramiento de contextos, exploración y afianzamiento dinámico del concepto de derivada. La aportación didáctica presentada en este proyecto terminal buscó romper con la perspectiva curricular que prima el tratamiento meramente algorítmico de la derivada y que ha provocado una desvinculación con los significados de este objeto matemático. La propuesta buscó favorecer la cimentación del pensamiento variacional y el tránsito entre los diversos registros de representación, con la intención de concretar el proceso de conceptualización y comprensión de significados de la derivada. Muchas gracias.